Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, así también amigos de este su espacio, Palabras de Vida Eterna. Un espacio espiritual, un espacio en donde leemos la palabra del Señor y meditamos en torno a ella. Hemos estado considerando nuestro mensaje de parte del Señor intitulado Mandadero a su mandado, en donde ya nos dimos cuenta cómo el Señor no sugiere, sino manda. Hay algunos que afirman que el Señor anima, exhorta, invita al pecador, pero manda a los cristianos. Pues no vemos eso en la palabra del Señor. Ya nos dimos cuenta cómo el Señor dice, entrad por la puerta. Ya nos dimos cuenta cómo el Señor nos dice, arrepentíos. Dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que el Señor emite orden a todos. A los cristianos, cuanto más el Señor nos dice, ya sea por verbos imperativos, haced morir pueblo terrenal que hay en vosotros. Huid de la idolatría. Que os abstengáis de los ídolos, de lo ahogado, de sangre, etcétera. Entonces dice como a través de los verbos imperativos, pero ya nos dimos cuenta, y esa fue la idea de extraer y buscar en la palabra del Señor algunos pasajes en donde claramente se nos denota o se nos dice que el Señor manda. Nos dimos cuenta cómo el Señor manda al arrepentimiento. También ya nos dimos cuenta cómo el Señor manda a declarar todo lo que Dios nos ha mandado. Esto es a saber todo el decreto de Dios que está contenido en su santa y bendita palabra, en la Santa Biblia. Ya vimos cómo el Señor manda y nos sugiere a que nosotros nos amemos unos a otros. También ya nos dimos cuenta cómo el Señor manda, nos sugiere a que nosotros seamos luz a las naciones. Otra vez, el Señor manda. El Señor no se sienta a discutir sus decretos. No dice al pecador o a los hombres, vengan, discutamos mis disposiciones. Discutamos, no. Tampoco se sienta el Señor y le dice, yo le sugiero a los seres humanos esto. A Moisés no le entregaron las 10 sugerencias, sino los 10 mandamientos. 10 mandamientos entregó el Señor. Ahora quiero considerar un bono extra, como habíamos denominado la última vez que estuvimos meditando la palabra del Señor. Un mandamiento más, o un mandato más, mejor dicho, un mandato más que nosotros debemos de pensar si estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo. Cuando estamos desanimados, cuando sentimos que ya se nos acaba, se nos derrumba todo, que ya no tenemos fuerzas, ¿qué es lo que esperamos? Hay algunos que se quejan, no, es que no me visitan, no, es que no, ni una palabra de aliento yo recibo, no, pero ¿qué es lo que tenemos que esperar o qué es lo que espera Dios de nosotros, mejor dicho? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Sin más preámbulo, vayamos a la palabra del Señor y veamos qué es lo que el Señor nos dice
en este respecto. Josué capítulo 1, por favor, el versículo 9. De hecho, dentro de ese mi listado, este es el único mandato que vamos a buscar en el Antiguo Testamento, pero que tiene mucha referencia en el Nuevo Testamento. Dice Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando. Ah, es un mandato entonces. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Quién está hablando acá? El mismo Señor está mandando, mira que te mando. Es un mandato. Entonces, cuando nosotros vamos, estamos en una situación, claro que sí, humanamente necesitamos una palabra de aliento y bendito sea el Señor porque siempre hay una palabra de exhortación, pero más allá de excusarnos y decir, es que a mí no me visitan, es que a mí, veamos lo que la palabra del Señor dice. Dice que saquemos fuerza nosotros de la flaqueza y que nosotros recibamos esa orden de nuestro capitán en jefe, nuestro Señor, a ser esforzados, a ser valientes, a no temer, a no desmayar, es decir, para no quedarnos tendidos nosotros a la mitad del camino. Vea, dice la palabra del Señor, que te esfuerces. Hace no muchos días estaba meditando respecto a Gedeón y de hecho le respondí a un hermano sobre utilizando la historia de Gedeón. Vemos nosotros y le decía al hermano, al menos nosotros debemos de ser como Gedeón. Al menos debemos de ser como Gedeón. Todos tenían miedo y Gedeón también en cierta forma tenía miedo. Pero al menos Gedeón estaba haciendo algo. Estaba haciendo algo y el Señor llega y a su ángel le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Ah, qué gran fuerza que tenía Gedeón. Cualquiera podría criticar. Qué gran fuerza que tenía Gedeón. Lo que pasa es de que el Señor observa y ve que Gedeón está haciendo algo, por lo menos está guardando, está sublevándose en contra de los moabitas, está guardando parte del trigo porque llegaban estos y se llevaban toda la cosecha. Este hombre al menos está haciendo algo. Probablemente nosotros estamos cansados del camino, pero por lo menos vamos a hacer algo. ¿Y sabe qué? El Señor va a bendecir esa acción, aunque pequeña que nosotros estemos haciendo, el Señor la va a bendecir. A los judíos de la época de Ageo, ¿se recuerda usted que dejaron de construir el templo? Y entonces el Señor dice, y ellos empezaron a quejarse, ¿acaso no es hora de que el templo de Jehová sea ya reedificado? Y entonces el Señor les dice, ¿ustedes creen que ya es hora de que ese templo sea reedificado? Cuando ustedes viven en su casa bien artesonada y dejan esta mi casa desierta. Pero mire lo que el Señor les dice. Vayan pues, oíd pues, traed madera y he aquí, yo pondré mi voluntad en ello. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Un poco de esfuerzo, que dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes delante de las circunstancias. Delante de las circunstancias. Y sabe que eso que a nosotros pareciera pequeño, ese paso pequeño que nosotros podamos dar, el Señor quiere utilizarlo en gran manera para que en medio de esa debilidad el Señor pueda glorificarse, pero es necesario que usted y yo estemos haciendo algo otra vez, aunque parezca pequeño. Dice, mira que te mando, dice que te esfuerces, es decir, que haya un esfuerzo, en nuestra vida espiritual en medio de las circunstancias. Cuando todo va viento en popa, no hay ningún problema. Nadar a favor de la corriente, solo nos dejamos llevar. Cuando nosotros empezamos a correr en bajada, no hay ningún problema. Cuando todo vamos a empezar a nadar, pero contra la corriente, vamos a empezar a correr cuesta arriba, es donde tenemos que sacar fuerzas de las flaquezas.
en medio de las circunstancias adversas, en medio de cualquier situación. De hecho, aprovechamos en medio de esta situación en donde todo mundo está atemorizado de que la nueva cepa, de que una tercera ola de este COVID, en medio de todo esto, usted y yo vamos a esforzarnos en el Señor y dice ser valientes. Ser valientes no vamos a confundirlo nosotros con ser imprudentes. Mucho ojo y mucho cuidado con eso. Ser valientes no vamos a confundirlo con ser imprudentes. Ser valientes ante el pecado, ser valientes para testificar de nuestro Señor, ser valientes para que en medio de la corriente nosotros estemos nadando en contra de la corriente anomiosa, la corriente del pecado, toda esta. Y luego nos sigue diciendo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Son 4 mandatos que nosotros vemos y recibimos y que están unidos unos a otros en este pasaje. Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida o donde quiera que vayas. De hecho, el Señor Jesucristo prometió y dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendita la promesa del Señor. Quiero pasar allá al primer libro de las Crónicas, capítulo 28, y veamos por qué usted y yo tenemos que ser esforzados y valientes. Dice la palabra del Señor. El primer libro de las Crónicas 28, el versículo 20 le dice la palabra del Señor, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, oiga, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Preciosa la palabra del Señor. Le aconseja David a su hijo Salomón, anímate, esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes. 5 mandatos acá. Y luego le dice, ¿por qué? Porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. ¿Por qué vamos a ser esforzados y valientes? Bueno, dice la palabra del Señor, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. En Josué 1:9 nos dice esa misma promesa, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y nuestro capitán en jefe dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de las aflicciones, de las enfermedades, en medio incluso de la persecución ideológica que pueda atravesar la iglesia, el Señor está en medio de nosotros o está con nosotros. Por lo tanto, vamos a ser esforzados y valientes. Hubo solamente un piadoso nada más, quien se ha quejado de que su oración aparentemente no había sido oída. Digo aparentemente porque más adelante él mismo testifica de que sí había sido atendida su oración. Quiero leerle el Salmo número 22, pero más allá del autor del Salmo, ¿a quién se refiere este Salmo? Es a ese piadoso que yo menciono. Dice Salmo número 22, el versículo 1 y 2 le voy a leer para hacer contexto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Más allá del Salmo de David,
más allá del Salmo de David, vemos nosotros el personaje a quien se está refiriendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le suenan esa pregunta? Elí, Elí, lama sabactani, leemos en el Nuevo Testamento. Bueno, si todavía no sabe a quién se está refiriendo, que dudo mucho, dice en Mateo 27:46, tenemos esta expresión, este grito del Señor Jesucristo. Le había dicho, más allá del autor humano de este salmo, me estoy interesado en la aplicación profética o a quién se estaba refiriendo el salmista David al momento de escribir este salmo, aunque David no lo hubiese sabido, probablemente. Pero mire qué es lo que dice este piadoso, el Señor Jesucristo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y mire lo que el Señor prometió, Josué 1:9, Crónicas 28:20, primer libro de las Crónicas 28:20, Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Pero este piadoso a quien está refiriéndose la promesa o la profecía dice, estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? ¿Le abandonó Dios? Sí, le desamparó Dios para ampararnos a nosotros, porque se está refiriendo al Señor Jesucristo. De hecho, el mismo Señor justifica al Padre Celestial, versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Es decir, el Señor está justificando al Padre Celestial el por qué le ha abandonado. Dice el versículo 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Lo que pasa es que Dios es santo y el Señor Jesucristo estaba muriendo por los pecadores, identificándose con los pecadores. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos justificados por la justicia del Señor Jesucristo. Por eso el Padre Celestial le abandona, le desampara al Señor Jesucristo. Cuando el Señor dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, el Señor Jesucristo lo que está diciendo es que, y es cierto, ninguno de los patriarcas, ninguno de los fieles, ninguno de los que habían padecido como mártires, ninguno de ellos, el Señor los desamparó. El Señor estuvo allí con ellos. Nadie estuvo a mi lado, dijo el apóstol Pablo, pero el Señor ha estado conmigo. Todos me han desamparado, pero el Señor estuvo allí conmigo. Cuando Isaías lo aserraba, el Señor allí estuvo alentando a este su siervo. En algo que nosotros no entendemos, en su soberanía, permitió, por ejemplo, que unos estuviesen en el horno y el Señor los salvase. Otro, Daniel, cerrara boca de leones. Y otros estuviesen en medio y haciendo hazañas por la fe. Pero a otros el Señor permitió y ellos por la fe salieron vencedores, y otros permitió el Señor que fuesen aserrados, fuesen apedreados, fuesen quemados. Es algo que vamos a entender en aquella oportunidad. Lo cierto es de que ninguno de ellos se quedó sin la augusta presencia del Señor en medio de las aflicciones. Ahí tenemos a Job. Ahí tenemos a Job. Cuando Job, de último de su libro, reconoce, yo hablaba cosas demasiado maravillosas, hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Yo quiero humillarme en polvo de ceniza. Tiene que reconocer que la misericordia, la bondad, la providencia del Señor siempre estuvo allí con él. Así de que un solo piadoso nada más, vemos que el Señor ha desamparado, el Padre ha desamparado.
Pero lo que pasa es que este piadoso, el piadoso de los piadosos, el piadoso con P mayúscula, nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, él no estaba muriendo como un mártir. Todos los mártires, todos los patriarcas, todos los fieles, todos los piadosos gozaron de la presencia del Señor. Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este nuestro Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ningún piadoso se perdió de la presencia del Señor, aunque hubiese andado en valle de sombra y de muerte. Aunque le toque cruzar el umbral de la muerte, el Señor estuvo ahí con ellos. Pero el único piadoso, el Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, fue el único que fue desamparado. Y de allí, ningún piadoso ha tenido que pasar la tormenta solo. El Señor prometió estar con nosotros. Fíjese que el Señor no prometió que no íbamos a atravesar el valle de sombra y de muerte. El Señor no prometió que nosotros no íbamos a pasar dificultades, pasar oposiciones, pasar persecuciones, pasar situaciones difíciles. Él no prometió eso. Lo que sí prometió es, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que David le dice a Salomón, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y a Josué se le dijo, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Con razón el versículo 5, Moisés le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5 dice, por lo tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque ellos confiaban en esta promesa. Escrito está, no te dejaré ni te desampararé. Ahora bien, ¿por qué va a ser esforzado y valiente? ¿Por qué usted y yo tenemos que ser esforzados y valientes? Porque el Señor está con nosotros. Ahora, la otra pregunta, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ser esforzados y valientes? Aquí mismo en primer libro de las Crónicas, en 28:20, el Señor dice, oiga, anímate y esfuerza y manos a la obra. Manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, él no te dejará ni te desamparará. Oiga esto, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Así es de que, ¿en qué vamos a ser esforzados y valientes? Para el servicio de la casa de Jehová. Manos a la obra para hacer la voluntad del Señor. Quiero llevarle a Esdras, por favor. Esdras, capítulo número 10. Quiero leerle el versículo 4. Dice la palabra del Señor. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Este versículo encuentro otras verdades muy preciosas que son dignas de señalarse. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Dice, pon manos a la obra. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo. Pero además de eso, porque no estás solo. Porque no se encuentra solo. El Señor está con usted, pero además de eso, habemos muchos fieles que estamos a la par de usted también. Tristemente, así como hay personas
que están buscando, decimos acá en Guatemala, trabarle pata a alguien, moverle la silla, dirán en otros lados, obstaculizarle, ser de piedra de tropiezo para otros, y probablemente más de alguno deseará que usted quede tendido, no siga adelante, que usted calle, pero habemos muchos creyentes en Cristo Jesús que tenemos la misma convicción de nuestro Dios, que el Señor está con nosotros, que el Señor nos sacó del mundo y no nos va a dejar tirados, porque el Señor no descansará hasta que acabe la obra que ha empezado en cada uno de nosotros y la culminará hasta el día de Jesucristo, el día de la glorificación. Así es de que no se encuentra solo. Dice que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Ahora, cuando está hablando de sujeto a las mismas pasiones, no se está refiriendo de que Elías era un pecador empedernido, de que él no podía controlarse en su carnalidad. No es un pasaje que da libertad o libertinaje para el pecado, claro que no, sino que está diciendo que Elías era un hombre sujeto a las mismas debilidades, a las mismas situaciones de adversidad que nosotros podríamos pasar como todo humano. De hecho, Elías pasó más adversidades que las que nosotros hemos pasado. Yo no sé si algún rey le ha perseguido, yo no sé si alguna bruja le ha perseguido, porque a Elías sí lo persiguió aquella bruja. Claro que sí. Así es de que no sé si le ha perseguido a usted un rey o alguien poderoso aquí en la tierra, pero sí Elías tenía las mismas debilidades que usted y yo podemos estar atravesando. Así es de que no se encuentra solo, dice, y nosotros estaremos contigo. El mejor apoyo que nos podemos dar los unos a los otros es que usted ore por mí y yo ore por usted, que intercedamos mutuamente delante del trono de la gracia del Señor por cada uno de nuestros hermanos y estarnos motivando, de estarnos rodeando, dice Hebreos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuanto más cuando vemos que aquel día se está acercando. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente y pon mano a la obra. ¿Por qué vamos a ser esforzados y valientes? Porque Jehová está con nosotros. Vamos a ser esforzados y valientes porque habemos muchos hermanos que están, o hay muchos hermanos que están en la misma situación con nosotros, que están apoyándonos a nosotros también con nuestras oraciones. ¿Y sabe qué? Cada uno de nuestros hermanos, ellos están corriendo la carrera cristiana y ellos desean que usted y yo culminemos esa carrera también. Me estoy refiriendo no solamente a los fieles de la antigüedad, sino también a los que estamos vivos en esta época, pensando en cada uno de nosotros como aquellos que ya corrieron. ¿Se recuerda de los héroes de la fe, de la galería de los héroes de la fe? Dice que tenemos alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. Es decir, ellos dan testimonio, que no significa que ellos están observándonos desde algún lugar, que es lo que nosotros hacemos, no, se refiere a eso de que ellos son un vivo testimonio de que se puede correr la carrera cristiana en medio de las adversidades. Así es de que levántate y pon mano a la obra. Usted y yo vamos a ser esforzados por la obra del Señor, para poner mano en la obra del Señor. Pero quiero presentarle un caso negativo, en lo que usted y yo no tenemos que ser esforzados. Primer libro de Samuel, por favor, capítulo número 13, versículo es el 12. Primer libro de Samuel 13, 12. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal,
y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire qué es lo que dice Saúl. Este es Saúl. Y Saúl le dice, me esforcé pues. Pero él se esforzó y lo que hace Samuel dice, locamente has hecho. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra? Locamente, neciamente. Eres un necio, Saúl, eres un necio haber actuado de esa forma. Es una necedad ir contra el mandamiento del Señor, ir en desobediencia al Señor. Es una necedad. La misma palabra, locamente, puede ser traducida como neciamente, puede ser traducida como un mentecato, o como también uno que le hace falta, diríamos nosotros aquí en Guatemala, uno que está chiflado, uno que le hace falta un tornillo, uno que no piensa bien, uno que no razona bien. Pero este no es una falta de razonamiento porque algo del cerebro se le ha quemado, lo botaron de chiquito o etcétera, algo físicamente, sino que es algo espiritualmente. Es una necedad espiritual hacer esto. Y dice que este hombre, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Qué esforzado el hombre, qué valiente es el hombre, cómo sacó fuerzas en medio de las flaquezas, ¿para qué? Para desobedecer al Señor. Las excusas de Saúl fueron varias. Las excusas para el pecado, las excusas para la desobediencia fueron varias. Dice el versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. 3 excusas que dio Saúl para justificar, valga la redundancia, justificar su desobediencia a Dios. Y ninguna de ellas recaía en él. Ninguna de ellas recaía en él. Él no era responsable a sus ojos. Dice primero, vi que el pueblo se me desertaba. El pueblo se estaba yendo. Si el pueblo se hubiera quedado, si el pueblo hubiera estado conmigo, yo no hubiera hecho eso. Yo hubiera esperado fielmente el plazo que me diste de parte de Jehová. Lo que pasa es que el Señor le había dicho, o Samuel le había dicho, que a los 8 días él había de descender para celebrar ese sacrificio de paz, porque él estaba en guerra contra sus enemigos, contra los filisteos. Pero antes de que sucediera eso, se terminase el plazo, Saúl se desespera y él, en desobediencia al Señor, ofrece él mismo el sacrificio que solamente el sacerdote lo podía hacer. Bueno, lo cierto es que dice el pueblo, es que el pueblo no me apoya, es que los hermanos no me visitan, es que los hermanos no, muchas veces hasta las alabanzas le echamos la culpa, es que cantan muy despacio los hermanos. Alguien, a propósito, entre paréntesis, alguien dice que le dijo a su ministro, hermano, hoy no me gustó la alabanza, ese que le dijo. Entonces el otro le respondió, pues qué bueno, porque no era para usted, es para el Señor. Dice la palabra del Señor, porque vi que el pueblo se me desertaba. O sea, el pueblo es el culpable. Otro culpable, y que tú no venías dentro del plazo señalado. Tú eres el culpable, Samuel. Si tú hubieses venido a tiempo, yo no hubiese hecho esto. Pensemos en el Señor. Si tú hubieras venido desde antes, yo no hubiese caído en ese adulterio. Ya me hubieras glorificado de qué tiempo. Tú eres el culpable, Señor. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros no estamos para, ahí sí que decir, cuestionar a Dios por qué no ha venido.
Nosotros estamos llamados para obedecerle y para esperar su venida. Para eso, en santidad. Para eso estamos llamados nosotros, no para cuestionarlo. Dice que el culpable entonces ya era Samuel. Tú, Samuel. No sé si atreve usted a echarle la culpa a los ancianos. ¿Le atreve usted a echarle la culpa al pueblo, a los hermanos? He escuchado algunos argumentos absurdos de alguno que ha caído en adulterio y dice, lo que pasa es que mi esposa no me atendía. Yo siempre me he preguntado, si yo llego con el Señor y le digo, Señor, lo que pasa es que mi esposa no me atendía, ¿qué cree usted que me va a responder el Señor? No, contigo, a ella ya lo voy a traer también a juicio. A ella también yo le voy a hablar porque no te atendía. Pero estamos hablando contigo ahorita, porque mi responsabilidad es guardarme para el Señor, para la venida de el Señor. Otro culpable. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, oh, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Es pecado implorar el favor de Jehová? Claro que no, no es pecado, no es pecado, pero el mandato para él era, ten paciencia, espera a que venga el profeta y él celebre el sacrificio. No tienes por qué meterte en hacer el sacrificio. Ese era el mandato para él. Ese era el mandato para él. Así es de que dice la palabra del Señor, me esforcé pues y ofrecí el sacrificio. Aunque ese sacrificio hubiese significado una desobediencia delante del Señor. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 vemos otras razones por las cuales usted y yo tenemos que ser esforzados y valientes. Solamente vamos a ir entresacando algunos pasajes de aquí de Apocalipsis 3. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esfuércese y sea valiente, porque hay un trono para usted. Esfuércese y sea valiente, porque hay un trono para usted. Así lo dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esfuérzase y sea valiente porque va a tener autoridad sobre las naciones y las va a regir con vara de hierro por mandato del Señor. ¿Cómo va a ser eso? No, yo no lo sé. Es más, ¿quiere que le pongamos un poquito de chile al caldo, como suele decirse? Dice la palabra del Señor que nos va a dar autoridad sobre las naciones, pero en primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 2 y 3, dice la palabra del Señor, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los justos, de los injustos y no delante de los santos? Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Vamos a juzgar el mundo, vamos a juzgar naciones, tendremos autoridad sobre naciones, vamos a juzgar el mundo y dice también vamos a juzgar ángeles. ¿Cómo va a ser eso, hermano Eric? No lo sé. ¿Alguna capacitación nos va a dar el Señor o nos permite que estemos capacitándonos con su palabra? Pero dice la palabra del Señor. Lo bueno es que en esa época nosotros ya vamos a estar glorificados. Así es de que el Señor entonces nos da mandamiento a esforzarnos. ¿Qué va a pasar cuando usted está en medio de la aflicción, en medio del dolor, cuando es incomprendido? Esfuércese y sea valiente por mandato divino. Dice, porque esta es tu obligación, 10:4 de Esdras, porque esta es tu obligación. Así es de que esfuércese y sea
valiente por el amor de Dios. Cuando vaya a la congregación o cuando vaya usted a visitar o cuando usted tenga algo, en lugar de ir a ver quién me ama, piense a quién amar. ¿Quién me bendice? Piense a quién bendecir. En lugar de ir a pedir, vaya a dar. En lugar de pedir y exigir atención, vaya a dar atención, amor, estimulación a los hermanos, a las buenas obras. Conviértase en un agente de motivación para los demás, para los hermanos, cuanto más cuando vemos que aquel día se está acercando. Hagamos eso. ¿Por qué? Porque es mandato de Dios. El Señor lo manda. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes. Hemos estado considerando entonces acerca de esta verdad. Dios nos manda a nosotros. Y hoy estuvimos viendo que Él nos manda a que nosotros seamos esforzados y valientes. Ya vimos en nuestra introducción, vimos el ejemplo supremo, que es el Señor Jesucristo. Vimos también cómo la naturaleza no inteligente obedece al Señor. Fíjese que en Marcos 1:27 vemos a otros que obedecen al Señor, solamente que estos no tienen ninguna solución. Y estos son los demonios. Los demonios, los enemigos del Señor, estos que tienen una corrupción que se denomina irreversible. Existe la corrupción reversible y la corrupción irreversible. La corrupción reversible es la de los seres humanos que mediante el Señor Jesucristo se puede revertir. Pero la corrupción irreversible es propia de Satanás y de los demonios. Y no vemos en la palabra del Señor que ellos puedan llegar a convertirse nuevamente al Señor. Ellos están perdidos eternamente y para siempre. De hecho, para ellos fue hecho el lago de fuego. Pero ellos le obedecen al Señor. Dice Santiago que los demonios también tiemblan. Estoy ya entrando a ya entré a mi conclusión. Dice que los demonios también tiemblan, creen y tiemblan. El problema es que ellos no pueden arrepentirse. Pero sin embargo le obedecen. ¿Por qué le obedecen? Porque son criaturas del Señor. ¿Qué tal sus santos? ¿Qué tal los creyentes, los congregados en el nombre del Señor? ¿Vamos a hacer eso? Juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Sus santos, ¿qué vamos a hacer? Queridos hermanos, cada vez que el Señor nos reúne para hacernos oír sus palabras, es para que aprendamos a amarle, para que aprendamos a temerle. El fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová y haz el bien. Ese es el final de todo discurso oído. Querido pueblo del Señor, hermanos amados, la naturaleza obedece a Dios. Los demonios con una corrupción irreversible, ellos también tienen que obedecer a la autoritaria palabra de nuestro Dios y sujetarse. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya aprendimos. Recibimos mandato para que haya arrepentimiento. Recibimos mandato los ministros para que haya predicación de todo el consejo de Dios, todo lo que Dios nos ha mandado. Ya recibimos el mandato de amarnos unos a otros. Ya recibimos el mandato de ser luz a las naciones. Y ya recibimos el mandato de esforzarnos y ser valientes. Vamos a tener la segunda parte de este mensaje, mandadero a su mandado. La segunda parte, después de todas estas entregas, hermano Eric. Sí, lo que pasa es de que la primera parte es esta que oímos, esta que meditamos, esta en la que fuimos exhortados mutuamente con un don espiritual. Esta,
La segunda parte es la que al apagar su cámara, al dejar su celular, al dejar todo, va a ir usted a cumplirla. Esa es la segunda parte de nuestro mensaje y de todo mensaje. Vamos a obedecer. Que el Señor le siga bendiciendo. ¿Cómo nos gustaría saber de usted? Déjenos en los comentarios. Nos gustaría orar por usted. Nos gustaría guiarle un poco a la luz de la palabra del Señor. Pero por el momento, que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré.